Mientras tanto, me voy hasta la desembocadura del Río Negro. Aquí tenemos una pequeña expedición náutica con gente de la prefectura, con mi amigo el respetado buzo profesional Tony Brochado, que ha traído su bote semirrígido desde San Antonio Oeste, solo para ayudarme a rescatar historias de esta comarca, que también es la suya. Y está Pedro Pesati, de quien no vamos a obviar que es bien conocido en Río Negro por sus actuales funciones políticas, pero que ha venido a navegar conmigo porque tiene vocación de historiador y siente gran debilidad por los sucesos que tuvieron por escenario a Viedma, a Carmen de Patagones y a este río de difícil navegación y que es a la vez un gran escenario histórico. El río más importante de la Patagonia, un río que fue fundamental para lo que significó la construcción de la soberanía argentina hacia el sur de la patria, ¿no? Un río que se descubre, su entrada se descubre el 22 de febrero de 1779. Descubre la entrada al río el piloto de la Real Armada Española, Basilio Villarino, y a partir de eso permite luego la fundación del fuerte de población Nuestra Señora del Carmen, que se produce exactamente 2 meses después, cuando don Francisco de Viedma y Narváez funda a 30 kilómetros de este lugar el fuerte y población Nuestra Señora del Carmen, del que derivaron hoy las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. Estos indómitos remolinos fueron el pasatiempo infantil del comandante Luis Piedrabuena. De hecho, el hombre nació en una de estas orillas, en la ciudad de Carmen de Patagones, y con el tiempo se convirtió en el gran marino argentino de la historia, en el gran rescatista de los mares australes. El hijo del Río Negro, ¿no? Es el gran hijo de este río. Justamente aquí en este lugar, tenía 9 años apenas, cuando es rescatado en una balsita que había construido y desde su casa, a orillas del Río Negro, allí en Patagones, había llegado hasta este lugar. Así que bueno, su vocación por la navegación era innata en él y bueno, a partir de esa vocación sabemos que es el gran constructor de soberanía en los mares australes. Este río baña unos 30 kilómetros más arriba las orillas de las ciudades de Viedma del lado de Río Negro y Carmen de Patagones por el lado de la provincia de Buenos Aires. El río es límite y es también el adorno más preciado para los dos pueblos. Ahora, también fue escenario de una batalla militar que enfrentó a las tropas y navíos argentinos con la flota invasora brasileña. En 1827, el 7 de marzo de 1827, se libra aquí en a orillas de nuestro río el combate del Cerro de la Caballada. En ese entonces, el único puerto operable que tenían las Provincias Unidas del Río de la Plata en guerra con el Brasil era el puerto del Río Negro, el puerto de Patagones. El puerto de Buenos Aires estaba bloqueado por la escuadra, por la Armada brasileña, y el almirante de la Armada brasileña, Pinto Guedes, ordena el envío de una escuadra compuesta por 5 embarcaciones para dejar fuera de operaciones el puerto del Río Negro. La batalla se decidió cuando las tropas brasileñas, después de desembarcar, quedaron encerradas en un círculo de fuego que astutamente inventó el gaucho Molina, un vaquiano que se convirtió en el héroe de la jornada, junto a un rejuntado de combatientes negros libertos que tenían a los brasileños entre ceja y ceja, claro, por su condición de esclavistas. Pero nos importa, sí, el jefe de los invasores en este caso, que no es otro que el capitán James Sheppard. En esa guerra, Pedro, también se produce algo así como una leyenda después, con el correr de los años, porque el capitán de la escuadra brasileña, que es de apellido Sajón, ¿no? Tenía un anillo. Así es. Sí, bueno, a mí me tocó escribir un relato sobre ese anillo, porque siempre me llamó la atención lo que había sucedido con él. Este capitán había sido oficial de Lord Cochrane en la campaña del Alto Perú del general San Martín. Había servido a esa escuadra. Una vez que consuma su propósito, se conchaba en la Marina brasileña y lo encontramos luego aquí peleando a las órdenes del gobierno del Imperio del Brasil.
El capitán Shepherd es el primero en caer herido en el combate del Cerro de la Caballada, allí en ese Cerro de la Caballada que está adyacente al río y a Carmen de Patagones frente a Viedma. Es el primero en caer herido y se atribuye a los gauchos del capitán Molina el hecho de que intentan arrebatarle el anillo que tenía. El hombre herido cierra su mano como un cofre para impedir que le puedan quitar el anillo y dice el relato que le cortan un dedo para sacarle el anillo. El capitán Shepherd formó parte de la flota que liberó a Perú de los realistas bajo el mando de San Martín. Allí, en el puerto de El Callao, se enamoró perdidamente de la esposa de un acaudalado empresario naviero antes de partir a Brasil para servir a la armada de ese país. El anillo servía para que los amantes de amores clandestinos se reconocieran después de la muerte. Por esta razón, en el interior del cilindro, la amante de Shepherd hizo grabar estas palabras: cuando seamos definitivamente libres, mi alma reconocerá a la tuya por este anillo. Mucho tiempo después, en la década del 90, la gente de Patagones, también de Viedma, comienzan a decir que aparece cada tanto un fantasma en la zona del cementerio de Patagones, a orillas del Cerro de la Caballada. Y bueno, muchos recordamos la cantidad de gente que se reunía por la noche para ver si ese fantasma aparecía. Algunos dicen que ese fantasma es el capitán Shepherd, que anda buscando ese anillo que nunca más pudo encontrar, porque ese anillo se le atribuye su origen a el regalo que un amante de él en el puerto del Callao, en el Perú, le había dado. En ese anillo, en su interior, tenía inscripto una leyenda que decía que cuando debieran reconocerse en el reino de los cielos, el anillo iba a ser la forma de poder reconocerse uno con otro. Como Shepherd no entiende ese anillo, lo perdió, cada tanto aparece en Patagones buscándolo porque es la única forma de poder reencontrarse con su amada. El destino que tuvo el anillo se ignora, pero el fantasma del capitán Shepherd, imposibilitado de que su amante lo reconozca en el mundo de los muertos, de tanto en tanto vuelve por Carmen de Patagones. Al otro día, en Viedma, me fui a ver a la familia Cruce. Me atendió muy amablemente Nidia López Cruce, algo sorprendida porque yo quería conocer la historia de su familia, claro, pero yo le dije que tenía mis razones. El caso es que ella y dos de sus hermanos me mostraron viejas fotos, y ahí en las fotos se lo veía al señor Peter Cruce muy jovencito, con María Martensen, más jovencita todavía. El joven Peter tenía como destino llegar a los Estados Unidos, donde ya vivía un hermano que había ido a probar suerte, pero cuando la vio a María Martensen, quedó encandilado. O sea que entonces no se fue a Estados Unidos por amor. Él no se fue a Estados Unidos por amor. Yo siempre digo románticamente, fuerte, hoy le decía a mi hermana, que él prefirió y seleccionó antes que el verde de los dólares, el verde de la pampa argentina. Ah, qué romántico. ¿No es cierto? Qué bueno, claro que sí. Muy bien. Porque fue un gran amor, ¿Sí? directamente. Claro. Hasta aquí una historia como muchas otras. Pero el tema es cómo se conocieron. Pesati me había dicho que el balneario El Cóndor se llama así como homenaje al barco de ese nombre que naufragó justo allí donde estábamos, en la boca de entrada al Río Negro. Un joven dinamarqués, Peter Hansen Cruce, decide embarcarse en este Clipper, que era un pequeño barco a vela, para llegar a la costa de California, la costa oeste de los Estados Unidos, donde un hermano suyo y su madre estaban viviendo. Su hermano tenía allí un astillero. Él se embarca como carpintero de a bordo de este buque y el 26 de diciembre de 1881 el barco llega a esta zona siempre brava para la navegación, y encalla en una zona de restingas cerca del faro del Río Negro. Ellos habían partido de Hamburgo el 26 de septiembre de 1881 y cuando vienen acá, que iban a pasar por el canal de Beagle, que era un reto para los navegantes de la época, la idea era subir por el Pacífico hasta llegar a San Francisco.
pero... ahí entregaban la carga. Y ahí entregaban la carga, era carguero. Entre las cuestiones más ricas que traía era un cargamento de champán de Reims. ¿Champán francés? Champán francés. Herido de muerte, sin timón, ingobernable, el barco naufragó al chocar con las restingas, con las rocas, después de un vano intento del capitán por vararlo en un lugar arenoso. Ellos se enfocan hacia la playa, digamos, dan contra las rocas altas. Entonces llegan ahí y bueno, ahí se tuvieron que quedar, salen a la playa con botes salvavidas, claro. Que el abuelo contaba que ellos pasaron la primera noche, 26 de diciembre era, después de Navidad, refugiados debajo de un bote salvavidas, porque había bastante viento y frío, cosa no rara en la Patagonia, claro. Y además con otra idea, digamos así, primitiva, que ellos sabían que estaban algo así como en América del Sur, nada más, y que era algo así como la Patagonia, pero que a su vez creían que podía haber antropófagos. Claro, que se come entre sí. Más o menos, no sabían nada. Estamos hablando de 1881, de modo que es fácil imaginarse que en este lugar de la desembocadura del Río Negro había una soledad casi absoluta. Digo casi porque el destino, miren ustedes, jugó las cartas de una manera desconcertante. Dio la buena de Dios que en la desembocadura del Río Negro había una estancia que después se llamó el Cóndor, en ese momento no, que estaba a cargo como capataz otro dinamarqués. No, me está mintiendo. No, las mentiras lindas son estas de la historia. ¿Un dinamarqués en la Patagonia? En la Patagonia, pero no solamente eso, que ahí no termina la historia. El barco todavía no se había partido en dos como pasó después, sino que el barco todavía mantenía su bandera. No sabemos cómo ni cuándo fue el tema, pero cuando don Pedro Martensen, también se llamaba Pedro, ve esa bandera en el barco, y él en su lugar, que era capataz, como te dije, hizo una bandera danesa. No. En vez de antropófago, ven a su patria. Una cosa realmente seguramente muy fuerte para los náufragos cuando ven que una bandera de su país se levantaba ya en la lejanía. En el medio de la nada. En el medio de la nada. Ahí se juntan y Pedro Hansen Kruse, que fue luego botero de Patagones y Viedma, llega junto con el resto de los náufragos y observa que hay una joven de 15 años que inmediatamente atrapa su corazón. Porque Pedro Martensen tenía 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, ¿no? Y había una niña, ¿no? Bastante jovenzuela ella, que atrajo la atención de don Pedro Kruse. El carpintero de a bordo. El carpintero de a bordo. Que le echó el ojo. Entonces, ¿qué pasa? Él iba para unirse al hermano que tenía un astillero. Claro, que le Estados fue Unidos. muy bien, pero él se quedó enamorado acá. De la hija de Martensen. A esperar que la pebeta creciera. ¿A esperar? Que la pebeta creciera. ¿Porque era muy chiquita? No, pero era quinceañera. Finalmente, como en los cuentos, Peter y María se casaron y tuvieron 13 hijos, de los cuales 7 llegaron a la adultez. Las distintas fotos que me mostraron sus parientes muestran a la pareja danesa en su juventud y también en la vejez, rodeados por sus descendientes. En 1948, la aldea costera donde hoy se levanta el faro fue bautizada con el nombre de Cóndor, en homenaje a aquella dramática historia que dio origen a otra, más romántica. Y los Kruse y sus hijos y los hijos de sus hijos mantienen una costumbre que se repite cada 26 de diciembre.
que el 26 de diciembre se solía recordar en Dinamarca como segundo día de Navidad. Claro. No, estaban ahí. Entonces, Justo el día del naufragio. el día del naufragio, justamente. Entonces siempre, de hace unos cuantos años a esta parte, surgió esa idea y entonces tratamos de ir y arrojar familia flores al mar. Ah, Claro. ustedes arrojan flores al mar. Flores al mar. Esa fecha y esa foto te la di porque esa tía, que tenía 91 años, falleció a la semana de ir a arrojar flores al mar. Y según pude ver en las fotografías, todos vuelven con banderas danesas y argentinas a la desembocadura del Río Negro para recordar el naufragio que dio origen a una historia de amor.